buenas noches. Intratables comienza acá. Muchas gracias, muchas gracias. Noche de jueves. Jueves Intratable en América en vivo, como todas las noches, con todos los temas, con todo el debate. Y hoy un invitado especial, el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, contestando y metiéndose en todos los temas políticos del cierre del 2017 y el comienzo de este nuevo año. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. Hola Gustavo, hola Débora, hola compañeros, Diego, Úrsula, Lili, bienvenido, don Levinas. Un gustazo compartir con vos el año también. Marcelo Balcedo, ¿quién es? Sindicalismo, escándalo, Punta del Este, dinero, bienes. Un verdadero escándalo alrededor de este hombre. ¿Quién es? Te lo vamos a contar, lo vamos a presentar y te vamos a dar detalles exclusivos. Marcelo Balcedo, el nombre de este día jueves, aquí para tratar y para comenzar formalmente Intratable. Autos de lujo, armas y $500.000. Detuvieron a sindicalista argentino en Punta del Este. Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, fue detenido cuando se dirigía a su lujosa casa en el balneario uruguayo. Se lo acusa de presunto lavado de dinero y delitos tributarios. El gremialista, que tenía pedido de captura internacional, está vinculado a empresas periodísticas, entre ellas el diario Hoy de La Plata. Detuvieron a un sindicalista argentino en Punta del Este. Nos estamos refiriendo a Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación. A Balcedo lo detuvieron cuando estaba saliendo en su auto del aeropuerto de Punta del Este por una agrupación de la policía uruguaya que se dedica a la búsqueda de prófugos internacionales. Se habría quedado con nada más y nada menos que 53 millones de pesos del sindicato. ¿Con qué lo encontraron? $500.000 en efectivo, armas de fuego y estos autos de lujo. Hay una Ferrari, un Mercedes-Benz, un Porsche, un Chevrolet Corvette, BMW, en total 14 autos de alta gama. Se están llevando algunos de los autos que estaban adentro de esta chacra, del Gran Chaparral. Tiene al menos 90 hectáreas. Su mujer, que también fue detenida, estaba instalada en este lugar prácticamente de manera permanente. En la época de que yo era gobernador, él usó el diario Hoy para extorsionar con acusaciones falsas, etcétera, de una manera muy burda a legisladores, hasta que una denuncia penal por extorsión le dictó la preventiva. Y ahora, bueno, ahora se descubre esta estafa a su propio sindicato, al SOEM, y el lavado. ¿Quién es Marcelo Balcedo? En Intratables vas a tener la mejor información. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, Paulo. A ver, Marcelo Balcedo, para que se entienda, es de la casta de gremialistas que se hace rico y que me parece no entiende que hay un cambio de época en la Argentina. Es hijo de Antonio Balcedo. Hay que remontarse un poquito atrás para entender su historia. Es hijo de Antonio Balcedo, que fue un sindicalista muy importante, pero de la vieja guardia del sindicalismo, los que se manejaban con acuerdos y bajo perfil, de cualquier manera haciendo también algunas maniobras, pero sin ostentar. Su hijo Marcelo le salió, digamos, tratando de tomar atajos para conseguir su fortuna personal. Cuando Antonio Balcedo dice: ¿sabés qué? Tenemos que tener un medio además para posicionar nuestro poder dentro del ámbito de la política y de los negocios de La Plata, lo pone al frente primero a Marcelo, a su hijo Marcelo Balcedo, que recién 6 años después va a llegar al sindicato de SOEM, que recordemos es el sindicato que agrupa a todos los empleados no docentes, a la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo más fuerte que ellos tienen son todos los auxiliares, los auxiliares no docentes, maestranza, esos que, por ejemplo, si no te acuerdan en paritarias con el gobierno, como pasó en su momento con el gobierno de María Eugenia Vidal, te pueden hacer parar igual las clases, aun cuando los maestros sí acuerden. Bueno, de entrada le dan la posibilidad de manejar el multimedios Hoy y él lo hace crecer. Ahora, ¿cómo lo hace crecer el multimedios Hoy? Tal cual decía Felipe Solá en el informe. Empieza a extorsionar, el famoso carpetazo. Él hace dos cosas. Por un lado, se alía al gobierno para tener pauta oficial y por el otro lado empieza a extorsionar con carpetazos. Entonces iba a legisladores y les mostraba lo que tenía. O me pagan o
publicó. Una radio y un diario. Él tiene, claro, pero la radio, por ejemplo, que es la FM 92, llegó a ser la más escuchada de La Plata. Una radio donde trabaja gente absolutamente profesional. El diario era, más que nada, el método donde él utilizaba para extorsión. No hay que confundirse, no era un empresario kirchnerista. Era un empresario básicamente sciolista. Cuando él toma el secretariado general del gremio del SOEM, hace una alianza muy fuerte con Scioli y Scioli le transfiere 8.000 empleados en forma absolutamente irregular, se los pasa a su sindicato y ahí comienza a generar una caja de dinero mucho más importante. Esa relación con la política, si vos vas a ver el diario hoy, que no era el diario más vendido de La Plata, la pauta oficial de la provincia de Buenos Aires que tuvo durante los años de Scioli era un escándalo. Esa pauta oficial, sumado a las extorsiones que fueron denunciadas, él estuvo 2 años prófugo hasta que Scioli gana las elecciones y, oh casualidad, la justicia comienza a bajarle una atrás de otra todas las acusaciones. Al no ser un empresario vinculado al kirchnerismo, sino un empresario vinculado al sciolismo, él se mete de lleno en esa guerra cuando recordemos que Scioli y Cristina se enfrentan. Recordarán ustedes que a Cristina no le bajaba el dinero para que pagara los sueldos y él hace una campaña muy fuerte en contra de algunos funcionarios del gobierno nacional. Es ahí cuando el gobierno nacional le dice, ah, sí, nosotros vamos a ir de contragolpe, y Echegaray le hace la famosa investigación de la AFIP por el dinero, los 53 millones de pesos que presuntamente él retira del SOEM para su beneficio personal, sumado a una acusación para mí tan o más grave que esa, que es haber lavado dinero del grupo Los Monos de Rosario. Claro, narcotráfico. La acusación más seria que tiene es la de lavar dinero del narcotráfico por intermedio de un testaferro que se llama Mauricio Yerba, que era mano derecha de él en el sindicato y que tenía 14 autos de altísima gama de Los Monos a nombre de él y muchos cheques que se retiraban supuestamente de la plata del narcotráfico, se metían en el Banco Colombia y después Mauricio Yerba iba al Banco Colombia y hacía retiros en efectivo de 2, 3, 4 millones de pesos sin como que si esto... nada. Como si nada. Como si Esto nada. es lo que origina el primer reporte de operaciones sospechosas. Hagamos un repaso, Débora, también, porque es contundente cuando uno ve, porque hay una indignación cuando tenemos este tipo de noticias, pero cuando uno ve la lista de los bienes, entre otras cosas, ¿cómo se llama? El Gran Chaparral, Claro. una chacra impresionante en Punta del Este. Ahí qué cayó, pasó ¿no? hoy, porque hoy está detenido, está preso junto con su esposa, Paola Fiech. Es uno de los tantos, ¿no? En este cambio de época que marcaba bien Gravia, desde que llegó la gobernadora María Eugenia Vidal, Pata Medina, Caballo Suárez, Nora Inakis, vice de Moyano en Independiente, ahora este sindicalista Balcedo. El operativo se realizó, como vos decías, Paulo, en esta estancia, en esta chacra tan importante llamada el Gran Chaparral. Hermosa, Fue un operativo conjunto que Mirá. realizaron las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de Uruguay, junto con la Gendarmería Nacional y la Inteligencia Argentina, la AFI. Esto se origina en una causa que lleva adelante el juez Kreplak, el juez federal Ernesto Kreplak. Por lo tanto, por esta causa, que es de evasión tributaria y de lavado de dinero, tenía pedido de captura internacional. Por eso se llega a producir estas detenciones en Uruguay. Él estaba prófugo. Él había tenido una causa, como decía Gustavo, en el año 2007, que había llevado adelante el juez Marcelo Atencio por supuesta extorsión contra algunos legisladores para obtener ciertos favores del Estado, ¿no? Cosa que hemos visto muchas veces por parte de quienes manejan grupos de sindicatos o empresas periodísticas, en este caso como el diario Hoy, la revista La Tecla o la FM 92. En esa causa, cuando le pide la captura el juez Atencio, él se va del país un tiempo y luego regresa porque, claro, empiezan a ser benévolos con él en la justicia a punto tal de sobreseerlo en esta causa. Cuando llegan ahí, además de encontrar el $500,000, un arsenal vinculado con armas y municiones, encuentran esta cantidad de vehículos que, bueno, imagino yo, para aquellos hombres que les gustan los autos, debe ser realmente muy impactante, ¿no? Porque tenés mirá qué lindo resumen, ¿eh? un Mercedes-Benz McLaren, los que entienden dicen que ese es el auto más caro de toda esta colección porque es un modelo único realmente, ¿no? Valuado cerca de $500,000. También tenía una Ferrari, había allí un Porsche, un Chevrolet Camaro. Vos fijate la cantidad de vehículos, además del dinero en efectivo, que era el $500,000. ¿La caja fuerte estaba en esa casa, en el Gran Chaparral? Ahí. Exactamente. $500,000 se ve que para
Para de moverse, vuelta, para la caja moverse, chica, la caja chica, para, ¿no? para ir a la playa. En Punta Para la del nafta. Este, 500.000 Para la dólares. nafta. Para la nafta. Para la nafta que está muy cara. Eso dentro de la propia casa. Claro, bueno, no nos olvidemos que la causa se inicia, como decía Gustavo, por el movimiento que hubo entre el año 2012 y 2013, un año estamos hablando nada más, nada menos que de 53 millones de pesos sin tener ninguna documentación respaldatoria, digamos, de esas extracciones de dinero que no se condecían ni con los ingresos familiares ni con ninguna justificación del origen de los fondos. Los 53 salen del sindicato. Desaparecen del De la sindicato. cuenta, que estaba el SOEME. sindicato. Los cheques Exacto. eran los cheques que recibían, se depositaban en el sindicato y después iba Mauricio Yerba, mano derecha de él, y retiraba, insisto, sumas millonarias en efectivo, como hemos visto tantas veces, bolso y plata, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ocurre en la Argentina con esta gente y la retiraba y se la llevaba. ¿Se la llevaba a quién? Al sindicalista Balcedo, quien además, según lo que comprueba la justicia, mucho de ese dinero lo fue canalizando por operaciones familiares, por compra de inmuebles para poder blanquear el dinero. Es interesante también... Hola, hay Luis, un dato que va a bienvenido. aparecer pronto. Sí. Él tiene una financiera de esas que dan préstamos que se pagan la cuota por día. Sí. Ah, Por esa su vinculación con los monos, porque había ideado todo un mecanismo de lavado de dinero. Es decir, hay un vínculo entre los monos, los barra brava de Estudiantes, Gimnasia, Cambaceres y Balcedo, que es el dinero, el lavado de dinero. Es decir, hoy el narcotráfico, como lo conocemos acá, también hay un tema de drogas. Él se valió a su cuñado también por un problema de drogas. Tiene una historia muy violenta, tenía esto barra brava. Y agencia de seguridad en La Plata. claro. Todo, O sea, todo junto. Si vos ves los negocios que tienen los barra bravas, los negocios que tienen este tipo de sindicalistas y los que tienen los narcotraficantes se parecen todos. Todos tienen agencias de seguridad, todos tienen unas financieras, todos buscan un Y el lugar. vínculo con los monos Es cercano. por el lavado de dinero. Lavado Lo de que dinero. pasa que el narcotráfico, como lo conocemos, está desapareciendo porque ya no existe más la plantación de cocaína y la cocina. Hoy se hace la droga a medida, la droga boutique. Claro. El tema es que el narco es el que la distribuye, el que la vende, y el problema que tiene es la liquidez que... El para dinero, lavar el como- dinero. como- Esto es en lo que confluyen todos los delitos hoy. Yo creo que cualquiera que ve esto le llama la atención, ya con ver el Gran Chaparral y todo este tipo de cosas. Ayer discutíamos si todavía hay que estar presionando a los sindicalistas con la declaración jurada. Pero este es un tema, Chiche, realmente esto escapa a todo lo que tiene que duele. ver con el sindicalismo. ¿Vos me lo parece. ves más arriba? A ver, el volumen que el tipo este está manejando. Primero llegó en un avión privado de la Argentina Sí. a Punta del Este, a Laguna del Sauce, y nadie lo detuvo. O sea que alerta roja minga. Claro. Evidentemente hay una inteligencia que lo estaba esperando por otro lado. Pero el volumen ese no es un volumen de los 53 millones de pesos que te curraste el sindicato. 4 de esos autos valen 53 millones de pesos. Digo, me parece que el volumen es de una magnitud. Lo que dice Gravia, si está ligado a los monos y todo, ahí ya empieza a cerrar un poquito más. Hay un avión, Pero que le hacía leasing, que le pagaba $60.000 por mes, como si fuese un alquiler. $105.000 pagaba por el avión. Es este avión de que dice Chiche con el que viajó a Punta del Un Este. alquiler. Llegó de Buenos Aires a Punta del Este sin ningún un alquiler de avión. Sí, con un avión alquilado. Pues el volumen es muy grande. ¿Y esta casa cuánto vale, Gran Chaparral, en Punta del Este? En Esa 90 chacra, hectáreas, el mínimo debes tener $10.000 la hectárea. La hectárea. En ese lugar, $10.000 como abajo mínimo. las patas. Es una cosa, pero... Pasa que eso no se hace solamente con el sindicato, Por eso más te allá de digo. que conozcamos sindicalistas Eso no es un sindicato, ricos y representados por esos criminalistas pobres, esto no se hace solamente con la plata del sindicato, se hace básicamente con la plata del narcotráfico. ¿Es cierto que también tenía cabarets? Eso, a ver, no está en la cierto que denuncia original, Tenía cabarets. pero sí, no está en la denuncia original, pero lo que se ahora habla no. tenía cabaret. Ahora no, No, pero él contrataba a las supo. promotoras del diario afuera, y el diario tiene una particularidad. 2 días a la semana se cobraba y 3 días se distribuía gratis. Ajá, y tenía entonces cabarets también. Tenía clubes nocturnos, Lo por llamarlo de alguna llamaban, manera. sí, Sí, un multirrubro. multirrubro, tanto en La multirrubro. Plata como en Berizo, en Ensenada, en todo lo que era la zona alrededor. Y además tenía poder, la puso a otra persona del gremio muy importante, que se llama Susana Mariño, en la lista de Unidad Ciudadana, ¿no? Logró meterla en la lista de Unidad Ciudadana de las últimas elecciones, la que estaba Florencia Saintout Sí. como cabeza de lista para diputados. Yo coincido con Chiche. Federico, te pregunto, más allá que hoy aparezca, ningún juez se le dio por investigar de oficio, decir, ¿cómo un
un sindicalista puede tener esto. No es normal. Bueno, no es normal. Lo que pasa, Paulo... No sé si lo van a traer, no sé, porque el tipo puede quedarse en Uruguay. Los autos tienen chapa uruguaya. La esposa vivía de manera permanente en Uruguay. Bueno, pero son argentinos, no son... ¿Sabes qué pasa, Paulo? Que se naturalizó que los sindicalistas vivan de esta forma. Se naturalizó. Pareciera ser que hay que averiguar de qué manera... Acá hay un principio, que es que ellos tienen que demostrar cómo hicieron semejante fortuna. Acá se invierte la carga de la prueba. Así que sería bueno, efectivamente, como señalás, que algún juez se hubiese ocupado un poco antes de esto. Ahora, yo no puedo dejar de pensar estas cosas como escritor. Si vos querés presentar un sindicalista vinculado al narco, y se te ocurre este personaje, decís, no, es demasiado, es una exageración. Lo estoy cargando demasiado. Claro. Entonces, esto es más llamativo, ¿no? La caricatura, casi te diría yo, del el tipo corrupto. tiene un máster en Estados Unidos. Sí. Está formado en Totalmente. Estados Unidos. Es un tipo con formación, en instruido. Serio. El padre se preocupó en formarlo. No es un burro. Ajá. No. ¿Entendés? El tipo manejaba. Yo lo conocí hace muchos años cuando él lanza el diario Hoy. Nosotros tenemos que hacer una nota. En La Plata. En La Plata. Era un proyecto, ¿cómo te puedo decir? Imposible competir con el diario El Día de La Plata. Claro, Imagínate que es competir con histórico. Chrysler era muy difícil. Mojarle la oreja a Chrysler. Y él hizo una alianza con los canillitas, parte se lo regalaba. El tipo lo que quería era luchar contra el clan Chrysler. Y me logró meterlo. Una radio... Sí, la radio con éxito, como dice la radio tiene éxito, pero más que luchar además contra el clan Chrysler, lo que quería tener un medio desde donde extorsionar y conseguir negocio, pero Chiche. Eso no se hace con extorsiones, no le sacás tanta guita a la gente, es mucha Depende. plata. Ahora, ¿por qué Depende ahora? de los negocios que Lo que tengas. preguntaba Paulo, ¿nunca un juez investigó? O No. sea, se movía, iba a Uruguay, venía, aparentemente la esposa tenía residencia permanente en esta chacra, incluso los hijos de la esposa concurrían a la escuela en Punta del Este, de modo que era el lugar de residencia fijo, y él iba y venía. Ahora, ¿por qué nunca antes? Bueno, efectivamente porque hemos visto los lazos con el poder, con la justicia y el manejo económico. Contábamos el caso del juez Atencio, que había realizado ya una causa por extorsión, termina siendo sobreseído, y el juez Kreplak, que lleva adelante esta causa, durante el tiempo que la causa estuvo abierta, sufrió innumerables amenazas, incluso desde el propio diario. Ahora, cuando la gobernadora Vidal llega al poder, como decíamos recién, Balcedo no tenía un vínculo estrecho, directo con alguna fuerza política, iba como todos poniendo dinero y apoyando de acuerdo a las conveniencias, ¿no? Es cierto el vínculo con Daniel Scioli y la pauta oficial que recibió durante esos años. Cuando empieza el conflicto docente con Baradel, ya con la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, la posición de él respecto de los no docentes y de la gente de su gremio fue incluso más extrema que la de Baradel contra Vidal. Y hay fotos, hay fotos. Y ahí es donde empieza un poco esta relación de ruptura absoluta con el gobierno bonaerense y la decisión de Vidal de ir contra algunos sindicalistas. Bueno, tenemos al Pata Medina preso y ahora este hombre. Bueno, pero no es el primero, ya voy. Conozcamos más detalles de Marcelo Balcedo, porque Marcelo Balcedo no es tan mediático, no es tan conocido. Si uno pregunta a sindicalistas, lo más probable es que no lo mencionen porque no tiene tanta repercusión mediática. ¿Quién es Marcelo Balcedo? Otro sindicalista que tendrá que demostrar cómo vive y de qué vive. Esa ley de ajuste en contra de todos los trabajadores estatales, que lo único que pretende es conseguir sueldos especiales para señores que van a venir de Capital Federal y que pretenden cobrar sueldos de ministros, asesores que pretenden cobrar más de 100.000 pesos y a cambio de eso negociaron otra cosa. ¿Quieren que diga lo que son? Son una manga de traidores, hijos de p***. Bueno, ahí lo teníamos en medio del discurso. Diego. Las cosas cuando hay que decirlas y reconocerlas, vale. Hoy es un día de los que yo señalo que es una buena señal. Lo que tanto venía reclamando a lo largo de este tiempo, hoy lo podemos visualizar. Espero que continúe de la misma forma. Hoy se detuvo, hoy se visibilizó algo que está referido a alguien que es totalmente, y lo ha hecho público, antikirchnerista. Digo, hoy es una buena señal para la justicia y para el país. Finalmente, alguien, un sindicalista, dueño de medio de comunicación, que es concreta y visualmente antikirchnerista, cae también con todo el peso de la ley en una cuestión tan grave y delicada como es todo lo que acaban de explicar que este señor, este nene, ha hecho. Ahora bien, lo de Marcelo Balcedo, uno lo señala,
igual es una paradoja, ¿no? Alguien que se ha cansado otra de las tapas y de los diarios hablar, es una paradoja que ha hablado tanto de la corrupción, del kirchnerismo y de las clases de moral que ha dado a través de sus líneas y sus kilos y kilos de papel que imprimió a lo largo de estos años, cae por lo que siempre criticó, ¿no? Realmente es bastante raro, pero lo abordo desde otro sector. Hoy cuando veía la rutina, cuando veíamos los temas y leía la noticia de su detención, su parte mediática, me fui al diario, a su versión digital, obviamente, porque es lo que uno puede acceder siendo de la ciudad de Buenos Aires. Diario Hoy de hoy, según el diario plantea, lo tomo como un eje, no lo opino yo, sino que lo pongo a discusión con ustedes, que esto netamente es una feroz embestida del juez Kreplak contra la libertad de expresión. Claro, bueno. No tiene, perdón, le estoy contando lo que dice el diario. Rápido la ocurrencia, ¿no? Perdón, dice que esto tiene que ver, porque el diario hizo una investigación sobre el hermano de este juez, donde denunció graves hechos, qué sé yo, y que además, lo que decía Chiche, que lo mencionaba, está hecho por orden y complicidad de Raúl Kreiserburg, que es el dueño del otro diario, porque dice que los quiere sacar de competencia y que no existan más. Digo, fíjense. ¿Y cómo dirían? El gran Chaparral, no, está bien, digo, pero fíjense el delirio que durante años se lo plantaron informó cómo ahora llegan a la gente informando mal de esta forma, ¿no? Durante años lo hicieron y ahora hasta en esto está claro. Fíjense cómo mienten, ¿no? Sí, ponen el argumento casi repetitivo. Daniel, repetido, ¿cómo estás, Daniel? Yo estoy enamorado del Gran Chaparral, ¿eh? Yo estoy enamorado del Gran Chaparral, no puedo creer libertad que de expresión, llegan a esa casa. De prensa. Primero me parece una locura todo, absolutamente. No tiene nada de sindicalista. Y lo que me duele es que representa gente muy pobre, porque los maestranzas, los ordenadores, auxiliares, gente que trabaja en los institutos. Su gremio es eso. Es gente que gana muy poco. O sea, debe estar mirando esto azorada, porque la mayoría de la gente que representa el sindicato es gente que tiene ingresos muy bajos, muy complicados. Es una locura, ¿no? Espero que es tenga... una inmoralidad. Sí, esa es la palabra. Eso es una inmoralidad. Es una inmoralidad, pero como dice Federico, lo naturalizamos. Que un sindicalista, y no es el único, pero esto está fuera de escala, y no es es una el locura único, total. porque si es por desfilar sindicalista... ¿Te acordás, Liliana, que hemos dicho que no era el único el caballo, ni era el único? Porque dos que habíamos denunciado eso eran es lo los únicos. terrible, no es el único. Tengan fortunas de esta manera, cuando su rol fundamental es defender generalmente a los más débiles, No, y estos a los sectores son trabajadores. muy pobres en serio. O sea, a quienes representan el SUEM, verdaderamente que son sean muy pobres. el gremio que más gana. Pero no se puede justificar, porque un sindicalista tiene que tener un sueldo, se supone, Pero, Daniel, que el gremio le paga. Daniel te abre una arista, porque por supuesto que hay que ser transparente en todo, pero meterse en un área tan sensible con los pobres y tener esta opulencia, inmoral, esto viene brutal. Bueno, pero es la Doctor, mayoría otra de vez los la pregunta y la responsabilidad. ¿Qué pasa con la justicia? Porque para construir el Gran Chaparral no fue un día esto, ¿no? Lo de la justicia, creo que la explicación sería muy larga, pero yo antes quería meterme en la conversación y le hacía señas a Gustavo cuando en el monitor veía la caja de seguridad. A la de Le los preguntaba, 500.000. ¿A qué te hace acordar la caja de seguridad? Parece que es una conducta recurrente en los gremialistas. Yo lo asocié así, y Federico antes no pudo completar la idea. La cosa es fútbol para todos. Vos debés tener a lo mejor una foto, como tenemos muchos, de las dos cajas de seguridad de un gremio en donde había $2.400.000 guardadito, termosellados como vienen del Tesoro de los Estados Unidos, amarrocados, guardados ahí. Está bien, es una forma quizá segura de tener un botín, porque eso es un botín. Un botín. Ahí está la foto. Por eso, Alberto, ahí está la mirá, foto. ahí Ahí está la foto y yo le decía... Hay una explicación, yo te cuento cómo es la explicación. Casildo Herrera, cuando estaba en el exilio, antes de volver a la Argentina, coincidimos, nosotros estábamos viviendo en Europa, me llama por teléfono y me dice, tengo que volver a la Argentina, los medios me van a perforar, yo me borré y todo eso, ¿me puedes dar un training? Le digo, yo lo único que te puedo decir es que te van a preguntar tal cosa y tal, luego otra, bueno, qué sé. Y digo, contame cómo es la verdad. Yo me fui con $600.000 de la Argentina. Sí. Estoy hablando de Casildo Herrera, que en paz descanse, $600.000. ¿Y dónde tenía los $600.000? En casa. No tenía $600.000. Y por no entendés una cosa, nosotros los peronistas y los que estamos, digamos, permanentemente en la lucha, y los sindicalistas, nunca sabemos cuándo nos toca.
Entonces tenés que tener la guita. Agarraban la plata y se iban. Acordate Néstor Kirchner con la caja fuerte. Sí. Es un tema que la política necesita efectivo. Sí, porque el efectivo es lo que te permite rajarte. Pero esto me lo contó Casildo delante de mi familia. Claro, y eran 600.000. Yo 600.000 dólares. Era mucha plata. Y tenía ya tiro. En ese Alberto, entonces era ¿qué te plata. llama la atención? ¿El hecho de siempre tener que estar con tanto efectivo encima? Hay armas también, ¿eh? Es decir, no me llama la atención por la recurrencia, por cómo se repite. En los casos que estamos viendo ahora, en el del Caballo Suárez. Yo lo que quiero decir, porque hay gente que me está viendo en este momento y sabe que yo lo conozco y conozco a la familia Balcedo. Los conocí, los traté. Yo, mis 8 años en la política, 4 fueron en la ciudad de La Plata. Y lo conocí, no sabía ahora de su trayectoria como sindicalista. Y hace pocos días me llamó por teléfono. Evidentemente estaba en un problema y cuando me enteré que tenía un muy buen abogado acá en Argentina, que lo voy a decir porque es un amigo mío y que es Oscar Salvi, dije, bueno, mira, Marcelo, tu abogado sabrá qué es lo que tiene que hacer. ¿Tenía intención de entregarse? Ese fue todo el diálogo. ¿Le comentó algo? Porque este hombre se iba a Punta del Este, sabía que iba a caer. No me comentó nada. Sinceramente no sabía que tenía esta magnitud. Fue antes de que ocurriera todo esto. No tenía la menor idea, hace años que no lo veía, pero lo conocí, así como conocí a su padre, a su madre y a su hermana, que creo que es la directora que maneja una revista que está vinculada a esto, que es la revista La Tecla. Claro, la revista La Tecla, que también la hemos sumado ahí. Daniel, hay una parte de responsabilidad política, porque acá mencionaban a Daniel Scioli como un paraguas, como un amparo. Es imposible llegar a esto sin haber tenido cobertura política y sin varios años de cobertura política, es evidente esto, ¿no? De hecho, Daniel, perdóname que te interrumpa, de hecho, la causa se le abre recién en 2012, cuando venía cometiendo delitos desde muchísimo tiempo antes, cuando él decide jugar fuertemente para Scioli en la pelea con el gobierno nacional, y recién ahí Echegaray dice, vayamos a ver qué hay acá. Claro. Recién ahí, digo... o sea que lamentablemente, surge como un conflicto Alberto, de intereses, yo no sé ¿no? si vos por alguna cuestión corporativa cuidaste la forma, pero la verdad es que la justicia también investiga y los gobiernos impulsan las denuncias solamente cuando les conviene atacar a un enemigo político. Esto está absolutamente claro, a tal punto que la justicia fue sobreseyéndolo a Balcedo en todas las causas que tenía, hasta que en un determinado momento el gobierno nacional, que estaba muy fuerte por entonces, estaba peleado con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y Balcedo desde todo su multimedio hacía una campaña feroz a favor de Scioli y totalmente en contra del gobierno nacional, postulándose como el medio más antikirchnerista a nivel nacional, sin ningún lugar a duda. Recién ahí el gobierno nacional, con Echegaray a la cabeza, dicen, a ver qué hay acá. Lo que no hicieron en su momento con empresarios que eran afines también en los medios al gobierno nacional, sí lo hicieron, bienvenido sea, pero que las reglas sean para todos, sí lo hicieron contra alguien que era una persona que los atacaba desde sus medios. Digo, es demasiado evidente el accionar de los gobiernos y es demasiado evidente el accionar de la justicia. Para que quede claro, infinidad de veces, de las muchísimas veces que estuve invitado acá, dije con algún espíritu corporativo que la justicia, consolándome y consolando a los demás, era el menos malo de los 3 poderes. Desde hace un tiempo esta parte, debo reconocer que es el más malo de los 3 poderes por cómo está funcionando en este momento. Creo que hay una expectativa favorable, la ida de Gilles Carbó, la superación de esta grieta. Es decir, la sociedad que reclama, la sociedad no se aguanta ver a este tipo de personajes con esta opulencia vergonzosa. ¿Quién dijo? Es inmoral. Es inmoral, la sociedad tiene que cambiar esto, ¿no? ¿Cuánta guita produce la Argentina? Sí. Es impresionante, digo, fabrica ricos por hora. Es una cosa realmente rara. Pobres también fabrica por hora, Chiche. Sí, acá hay que poner la pata que pone Luis también. La contracara son los pobres. Los pobres, sí. Porque claro, por uno de estos hay muchos pobres, pero la pata del narcotráfico también es muy importante. El negocio que los une a todos es el lavado de dinero. Claro. Él, no digo que es un usurero que prestaba plata. ¿Sabes quién iba a estar en ese negocio? ¿Te acordás el cirujano que mataron en La Plata? Un cirujano plástico, un matrimonio, una pareja. Ah, sí, bueno, sí. La Plata es la ciudad más, ¿cómo te puedo decir?, parcelizada que vi en mi vida. Por ejemplo, las parrillas que ves en la vía pública ilegales tienen una barra brava atrás.
todo lo que hay en La Plata tiene a alguien atrás. Y este tipo tenía una parte de La Plata, como el Pata Medina tenía otra parte de La Plata. Y no te quieras imaginar, también Barras Bravas. cuando metas el cuchillo a fondo en La Plata, lo que es, nosotros hablamos solo de Rosario. La Plata tiene una corrupción estructural terrible. El segundo fuerte. Papupa, el jefe de la barra de gimnasia, entregaba viviendas que le daba el gobierno como cupo para comprar su protección. Bueno, vimos los de Cambaceres. Y participó de una operación Elefante Blanco de contrabando de vimos cocaína. los de Cambaceres metidos en la legislatura. Úrsula, por favor. La caída de Balcedo se da cuando pierde cobertura, pero no solamente cobertura política, sino también cobertura sindical. Porque si tenemos que hacer como un raconto, como lo hacía Gustavo al comienzo del programa, él pierde cuando se pelea con Moyano y decide hacerse anti-K pese a estar bajo la órbita de Scioli, bajo la protección de Scioli. Después él trata de irse con el Momo Venegas y a través de él entrar en las 62 organizaciones, que es el ala de la CGT, que es más cercana a Triaca y al gobierno. Claro. Pero la verdad es que ahí tampoco encuentra lugar. Lo que hay que ver ahora es qué es lo que va a pasar si él es traído desde Uruguay a Argentina y si realmente se va a intervenir el SOEME o no, porque no solamente se trata de los 53 millones del gremio que hoy no están ahí, sino también quién es el que lo va a suceder. Exacto, ahora le vamos Ese a es otro preguntar problema, digamos, más allá de la fortuna personal, la caja vacía que quedó en el y su sindicato. gremio y los empleados. Ahora vamos a preguntar a Alberto cómo sigue. Y tampoco tuvo suerte. Daniel, decía Felipe Solá, que vivieron muchos de ustedes extorsión durante mucho tiempo con este tipo de personaje. No, lo que decía Gustavo está claro que estaba dado como que era el modelo que uno venía, decía, mirá, tengo esta carpeta, voy a publicar esto, ¿no? O inventaba directamente una información. Pero yo creo que avanzó hacia el esquema mafia. Lo que decía Luis del crédito diario es un modelo casi mafioso. O sea, crédito diario es, yo digo, tal persona tiene una fiambrería, en la casa le doy crédito para que ponga la máquina de cortar fiambre, sé que a las 6 de la tarde todos los días hay 600 pesos, paso y le cobro 300 pesos por día por la casa. Perdón, crédito diario. Diario, se paga por día. No, pero quiero decir, entre crédito y mafia hay una zona gris ahí, o sea, ya es una evolución bien compleja. Si es narcotráfico, más crédito diario, más extorsión con los medios, más barras bravas metido por todos lados. Un circuito alocado. No, tremendo. El tema es naturalizar, el tema es acostumbrarnos, porque ayer cuando dijimos van a pedir las declaraciones juradas parecía como una gran cosa. Y tendría que ser un tema obligatorio, Liliana, para saber cómo se vive, de qué se vive, cuánto puede cobrar un cabeza de sindicato. Pero en vamos Argentina, a un punto. si lo llevamos a un número. ¿Alguien tiene un número? Paulo, es un sueldo. Pero no es cuánto cobra, sino lo que recauda por fuera No, del lógico, sueldo. no, claro. Pero- Digamos, hay algo muy sintomático desde el momento que pasa esto con el Pata Medina, con Balcedo y demás, Claro. y la CGT, sea cual fuera de los gremios, ninguno sale a hablar ni a repudiarlo. Sí, a Lo nadie que pasa, le da los Paula, es que números. los gobiernos nunca se quieren meter con el sindicalismo. Ajá. ¿Por qué? Porque les es difícil gobernar. Entonces, miran para el costado, la justicia ni que hablar, tampoco se va a meter, porque son realmente un poder muy importante, el que permanece, fíjate que son los titulares hace 50 años que están, porque nadie quiere meter el cuchillo a fondo ahí, porque la devolución de parte de los sindicalistas no es gratuita, hay que tener una gran decisión política. Pero cuando pasó lo del patotero Medina, ¿te acordás que cortaban las calles, gritaban? Para ser legisladores, fue como el cupo femenino, consiguieron cupos para ser legisladores. Exacto. Con cada gobierno que venían te aseguramos la gobernabilidad, decían como si Exacto, el país no es dependiera. fácil. Y una maravillosa idea, como es la obra social, terminó siendo una caja negra que jugaba con la salud de los trabajadores, los que descontaban el 2,5% del sueldo y metían las queridas, los parientes, negociaban con los laboratorios, terminaron haciendo este tipo de negocio. O sea, transformaron una maravillosa idea que era la salud de los trabajadores en un modo de enriquecimiento. Un excelente sistema de ideas. salud. Vos sabés que Sí. el sistema de obras sociales en la Argentina es un sistema muy bueno. Hay Claro. en muy pocas partes del mundo un Pero lo sistema de desvalija. cobertura. Lo que pasa es que también representa una enorme caja. De hecho, el gobierno usa parte de esa caja. De hecho, hay una enorme deuda. Bueno, le debían, cuando asumió este Exactamente. gobierno, 30.000 Entonces, millones de pesos. ¿entendés? Como es un matrimonio muy complicado y cada gobierno que llega es muy fácil decir, enfrentemos a los sindicalistas y entonces cuando Sí, vos no te pero recogen la basura, No sé quién lo planteaba, tenés creo que Federico. hospitales. La sociedad tampoco aguanta este tipo de cosas, ¿no? Ver a este totalmente. tipo. Después hacemos un repaso de los bienes para tener que aguantar. para hacer un poquito más de indignación, Va ¿no? a tener que aguantarlo porque hasta los militares negociaban con los sindicalistas. Todos. Fíjate que hubo golpes militares sangrientos, con algunos sindicalistas se metieron, otros mandaron a matar, pero Hoy negociaron. tenés a Medina, hoy tenés
a Caballo Suárez. ¿Alguien pensaba que Caballo Suárez podía estar detenido y ahora con todo este Noray show, Naki que me está interno, bien, que me un interno? cercano a Moyano. Y este personaje que, insisto, no es tan mediático, es un no era perso- conocido. No era conocido, Ahora, pero con Pablo, un poder brutal. Acá hay algo bastante interesante para notar. Este hombre, digamos, en este hombre confluyen diferentes negocios. Uno ve algunos vínculos con el narco, alguno ve algunas financieras non sanctas. Me parece que por primera vez en muchos años, hay kioscos que están cerrando. ¿Qué pasó? Durante muchos años en la política, los kioscos pasaban de mano. Cuando vos ves a Patricia Bullrich todos los días confiscando toneladas de droga, y ves las fotos y ves las confiscaciones, esos son kioscos que no cambian de mano, son kioscos que se cierran. Y hay sectores de la política que están desesperados, porque antes era esperar que pase un mandato, que termine un mandato, para que ese kiosco pase de manos. Ahora esos kioscos están cerrando y yo creo que parte de lo que vemos es parte de este síntoma, que es muy interesante. Me parece que por primera vez Yo me en años... preocuparía mucho por estos secuestros. Porque el volumen de los secuestros te demuestra el volumen del consumo. Claro. A ver, Claro, yo entiendo, claro. vos secuestrás 5 toneladas de marihuana. En un mes se puede haber secuestrado 15 toneladas. Eso significa que se está consumiendo más marihuana que tabaco. Totalmente. Digo, el tema es más grave todavía. Obviamente vos cortás algunos kioscos, pero el nivel de penetración del consumo, Federico, consumo es brutal. Es Claro. impresionante. Porque ya no somos de paso. En la radio, un día Claro. cuando aparecen las 5 toneladas, me acuerdo, yo estaba en la radio, y digo, muchachos, pero 5 toneladas de marihuana para consumir, porque esto se reexporta un poquito, creo que va a Chile un poco, pero todo La queda mayoría acá, queda se acá. consume acá. Entonces, digo, tanta marihuana se consume. Hago una encuesta al aire con los que estaban ahí, con los que estaban en el control. Digo, ¿cuántos de ustedes fuman? El 90% del personal de la radio fumaba ¡Están marihuana. hablando del faso! No tabaco. A ver si me entendés. 90%. Estoy hablando de un núcleo donde en ese momento Muy debería alto. haber 80 personas. Muy alto. Yo vuelvo a insistir, porque acá tenemos un cóctel, falta de controles, sindicalismo desbordado. No son los únicos, estamos viendo 2 o 3 personajes casi emblemáticos con la corrupción de los últimos tiempos. La pregunta al doctor, ¿el trámite cómo es? Porque es capturado en Uruguay. ¿Él tenía un pedido de captura internacional? Sí. Hay que De extraditarlo. la Justicia Federal. Ahora hay 30 días para que se formalice el pedido. Esto es un arresto preventivo. En Uruguay tienen 30 días, es decir, la justicia argentina 30 días para cumplimentar los recaudos formales, que allá un juez los analiza y dice si concede o no la extradición. Pero si me permitís, antes Liliana dijo algo de la justicia que hace frente a esto. La justicia y el Ejecutivo, porque es tarea de los dos, cuando hay un sindicato, como fue el caso del SOMU, el de Plaini, que no me acuerdo qué sindicato es. Canillita. El de Canillita, que tuvo el de una- seguridad. Sí. Hubo, como lo escuché de boca del propio ministro de Jorge Triaca, suertes varias. Pero en todos los casos hay intervención judicial. Es decir, una causa judicial. ¿Puede la justicia, debe la justicia ordenar la intervención de ese gremio? Hay un resorte que es del Poder Ejecutivo y otro que es de la justicia. Yo creo que en este caso, si la situación es o deriva de todo esto que estamos viendo, habría motivo como para una intervención. Una pregunta. Estamos- Es una pregunta. Sí, ahora sí, perdón. la dejamos Ahí abierta. habían armas de guerra. Y También otras había cosas, armas. sí. ¿Eso no genera una causa en Uruguay que puede retrasar la extradición? Como diría un periodista, otro tema. Ese es otro tema. Hay que ver las armas. Creo que hay Está una registrada. Glock. Hay una Glock que sí que es un arma de guerra. Claro. Y en la legislación uruguaya también está penalizado como un delito grave. Y hay otro que es, No, pero la es pregunta una es si réplica. ¿tienen que resolver eso primero o lo extraditan a pesar de eso? Lo dejamos Pueden abierto, resignar- Alberto, pueden permitime, resignar lo dejamos el abierto, juzgamiento lo de dejamos eso, abierto porque porque otro vamos a es un seguir, delito hay más mucha efectivo, información y es el tema del día y estamos recibiendo minuto a minuto nueva información realmente impactante. Pero lo tenemos ya al doctor Eduardo Duhalde, que lo vamos a sumar con todos los temas políticos en la noche de hoy, al expresidente de la Nación. Hola Eduardo, un gusto saludarlo, ¿cómo anda usted? Encantado, Vilauta, encantado. Muchas Lo gracias. Primero, Sí. felicitarlos, ¿no? Bueno, muchas gracias. El mejor programa político del año. Así Ajá. que
Claro que sí. Felicitaciones para Del Moro, para vos y para todos los que participan. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Lo sorprendió el tema del día? Por supuesto, nos vamos a meter en política, en todo lo que ha pasado, en las elecciones, en lo que viene el peronismo, pero ¿lo sorprendió lo de Balcedo o son hechos que uno a uno van a ir cayendo? No. Para nada, miren todos ustedes. Los gobiernos no se animan a votar leyes anticorrupción, leyes de transparencia. No se animan. Ningún gobierno se anima porque temen que después sean aplicados a ellos. Y utilizan argumentos y nos sirve para atrás. ¿Qué importa si nos sirve para atrás? Tenemos que pensar las leyes de transparencia que han votado también los países europeos. Yo la verdad que estoy cansado de estos temas. Quiero contarles brevemente. Año 84, al votarse la primera ley en la región de una estructura específica para prevenir las adicciones, por unanimidad en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, fui a agradecerles y hablé de dos jinetes del apocalipsis que parecían invisibles y que venían a arrasar con todos. Y dije, ¿cuáles? El fenómeno de la droga y la corrupción. Me podrán decir que la droga siempre existió o que la corrupción también siempre existió, pero no es cierto. Con la magnitud que está pasando ahora, la droga al 65-70 y la corrupción estructural 80-90. Por supuesto que siempre existió. Y bueno, le quiero contar que yo llego al Poder Político Nacional en el 87. Sí. Presento un proyecto de moralización de las actividades del Estado. Era vicepresidente de la Cámara de Diputados y no les llevaron la importancia. Se enojaron al principio, después se dieron cuenta que yo decía que el telón de fondo de las próximas décadas iba a ser la corrupción del Estado. Se iban a convertir, decía, en ámbitos de ilicitud. Y con el tema de la drogadependencia y narcotráfico, exactamente lo mismo. Eso viene de lejos y la incapacidad de anticipación de las dirigencias era y es tremenda. 2 años después, ya no era vicepresidente de la Cámara de Diputados, era vicepresidente de la República. Claro. Antes de asumir, organizamos la comisión más importante que se ha formado en el país, que se llamaba de recuperación ética de la sociedad y del Estado. Los más altos exponentes, desde el presidente de la Corte en ese momento, Favaloro, que era el faro de la comisión, los más grandes tratadistas, economistas, trabajamos 9 meses y terminamos con 11 recomendaciones al Poder Ejecutivo para luchar contra lo que ya sabíamos que estaba. Nadie llevó la punta. Y hoy se extrañan que pasen estas cosas. Exacto. La corrupción se afilia a todos los partidos políticos. Y es hora de que este gobierno, que vino a cambiar, vote la ley de transparencia. Que no sigamos escondiéndonos. Porque van a pasar los años y va a pasar exactamente lo mismo. Y vamos a seguir. Exacto. Eduardo, ¿cómo está viendo al país hoy? Porque votamos hace poco y pareciera que votamos hace muchísimo. ¿Qué está viendo de Argentina hoy? Como siempre, cosas buenas, cosas no tanto, pero eso es común. Y en mí también es común decirle que yo no creo en los gobiernos. Yo creo en los cogobiernos o gobiernos de todos. ¿Qué es esto? Esto lo planteé en el 91, cuando asumí el cargo más importante. Y no lo hice en una radio ni en la televisión, lo hice en la Asamblea Legislativa. Deben desaparecer 2 términos, decía yo, oficialismo y oposición. Todos tienen que gobernar. No me entendían qué quería decir. Quería decir simplemente un nuevo paradigma. El que gana administra, para eso fue elegido. Y los que pierden controlan. ¿Controlan qué? Me dicen los dirigentes radicales y de los otros partidos, apenas terminé el discurso. Controlan todo. ¿Y todo qué es? Todo es todo. Y recuerdo como si fuera hoy,
que, bueno, no lo entendían los intendentes peronistas, vinieron a verme enojados porque lo iban a controlar la oposición, mayoritariamente radical, y les pregunté simplemente, ¿alguno de ustedes piensa robar? No, decían todos. Entonces, ¿de qué se preocupan? Todos los organismos de control. Y la verdad que tengo que hacer el honor realmente a la Fiscalía de Estado, que era radical, al tesorero, porque también pusimos al tesorero, al Tribunal de Cuentas de la provincia. Excelentes personas. ¿Saben por qué? Cuando los organismos de control están en el mismo partido que está gobernando, siempre hay posibilidades de terminar en corrupción. Claro. La forma que yo encontré fue esa. Y bueno, es mi forma de pensar y no se van a arreglar los problemas. Vamos a seguir hablando lo mismo. Mientras este gobierno, que vino a cambiar y que está cambiando mucho, también decida votar las leyes anticorrupción, las leyes de transparencia internacional. ¿Qué está viendo sobre el presidente de la Nación concretamente? ¿Cómo lo ve a Macri? Lo veo trabajando, primero el trabajo hoy de presidente es mucho más difícil. La complejidad del mundo moderno es tremenda. No me gustaría estar en los pantalones del presidente. Todos los días problemas distintos, el avance, la verdad, muy fuerte de los, precisamente lo que estábamos hablando, y también el tema, por supuesto, de las redes sociales, que no se le da importancia y tiene una importancia fundamental. Es decir, es muy difícil gobernar el país y yo creo que están haciendo lo posible, pero hay temas que yo no estoy de acuerdo, que yo creo que debemos tener políticas en un país con 30 o más gente que está bajo la línea de pobreza, más compasivas. En estos días, como recibo cartas permanentemente y Chiche recibe cartas permanentemente, estoy hablando con los funcionarios nacionales y provinciales y te atienden y sé que tienen interés de resolver los problemas, pero hay que tener prioridades, gobernar es priorizar. Hay que hablar de los derechos humanos de los vivos. Hemos estado en el gobierno anterior ocupándonos de los derechos humanos de los que sufrieron el terrorismo del Estado y me parece bien. Pero hoy tenemos que empezarnos a ocuparnos también del derecho humano de los vivos. No se puede morir un chico de 20 años que estoy reclamándolo hace 20 días porque le falta una droga. O una señora que me vino a ver días pasados, a donde estoy yo ahora, porque está tratándose por cáncer y no le entregan los medicamentos. Eso es prioridad. El gobierno debe entender eso. Y otra prioridad que el gobierno no entiende es que tiene que terminar con los monopolios y oligopolios de la venta de productos alimenticios. No le podemos dejar que a la gente la roben. Con nosotros cada 15 días, pero claro, no se puede permitir eso. Y los intendentes tienen que ponerse las pilas. Un intendente que no es capaz de armar ferias en este momento para llevarle a la gente, si no lo hace el gobierno nacional, las mercaderías para alimentarse a un precio razonable, no son buenos intendentes. Tienen que ocuparse de esas cosas. Hay cosas que no se puede ocupar el gobierno nacional y provincial. Los intendentes están en la primera fila. ¿Cómo puede ser que no tengamos censos en cada municipio de chicos y jóvenes en riesgo? Les sobran personal a todos los municipios y tienen que ser chicos que se reúnen para juntar plata, a ver cómo pueden asistir a las que están en la calle. ¿Cómo puede ser eso? Realmente falta mucho eso que antes refería, ¿no? Falta compasión. Y sin compasión es inútil que hablemos de los problemas que hay, de las gravedades, de los robos. Es una ingenuidad pensar que con 30% de pobres, si no los atendamos, no va a haber problemas. Eduardo, ¿imaginaba los resultados de esta última elección o no? Después, por supuesto, que lo vamos a meter en el peronismo, en la división de Cristina con Randazzo y el resto, el futuro, porque Argentina necesita una oposición y acá hay muchos que dicen hoy ninguno hace pie para poder sacarle el poder concretamente a Macri. ¿Usted esperaba estos resultados o esperaba otra cosa? No, en el último tiempo los esperaba. Pero yo quería decirle una cosa hoy, que me he tomado como misión, no solo, las misiones que yo me he propuesto nunca fueron individuales,
Estoy conversando con dirigentes de distintos niveles del justicialismo y cuando me mandan fin de año, me mandan salutaciones o me pasen preguntas, yo termino diciendo 2018 año de la reconstrucción del justicialismo. Yo sé que esto a muchos, inclusive justicialistas, le cae, no lo pueden creer. Lo vi el otro día a Hanglin en el programa de ustedes, desencantado como muchos peronistas. Pero digo que tengan fe, que tengan esperanzas. Yo voy a trabajar seriamente y lo hago a partir de algo que yo sé que en las redes podrán castigarme y no me importa. Yo goberné 20 años en función ejecutiva, 20 años en función ejecutiva. Jamás tuve una denuncia por corrupción, jamás. Ni la tuvo ningún ministro mío. Porque para gobernar no solamente hay que saber elegir, sino hay que controlar a los funcionarios. Yo, las 3 veces que estuve frente a un juez, las 3 veces por denuncias que hice yo. Las 3 veces por denuncias que hice yo. Yo estoy convencido y voy a seguir luchando hasta donde pueda. Voy a sacar ahora los 2 últimos libros. Quiero terminar con estos temas que me llevaron 40 años. Estoy concluyendo con el 7º libro vinculado con las adicciones, con el narcotráfico y la drogadependencia. Saldrán en los próximos meses. Y el otro también, que se llama El poder moral y los 2 jinetes del apocalipsis. Pero ya no quiero hablar más de esos temas. He hablado demasiado tiempo y hoy todavía no se entiende. Allí decían, y es cierto, ¿no? Y yo la felicité a la ministra de Seguridad de la Nación. Están haciendo operativos importantes. También es importante lo que ahí se ha dicho. Generalmente lo que se puede capturar es el 10% de lo que circula, anda funcionando. Claro. Pero, estoy trabajando, lo he hecho con el gobierno nacional y con funcionarios del gobierno provincial, de lo que le importa a la gente en materia de narcotráfico, que es otra cosa, es el narco barrial, es donde están las cocinas de Paco. Y esto se puede solucionar, debo decirle que estoy trabajando y me han dicho que van a avanzar en eso, con una denuncia anónima en la que seguramente más del 70% de esa denuncia la van a hacer la policía misma, con una cantidad de dinero que se le va a dar cuando se reviente, como se dice en la jerga policial, esas casas en que están creando el Paco a partir de, como todos ustedes saben. Eduardo Así que Duhalde, yo la verdad es que sí. En una noche linda aquí para compartir con todos los temas. Yo voy a presentar a mis compañeros, doctor, para que le hagan preguntas y arrancamos con Débora Plager. Dale. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Recién usted decía que no bien, cree, ¿cómo le va? No cree en los gobiernos, sino en los cogobiernos, que hay que dejar de hablar de oficialismo y oposición. Ahora, en ese sentido le quería preguntar, con las enormes dificultades que enfrenta hoy la Argentina, políticas y económicas, si cree que están dadas las condiciones para que eso suceda, tanto por parte del gobierno, que pareciera no querer abrir demasiado esa puerta por ver en ella un signo de debilidad, y preguntarle por el rol de la oposición peronista, ¿no? Porque ¿cuál es su posición de lo que pasó el otro día en el Congreso, tanto adentro como afuera, respecto de la violencia? Y si cree que hay un sector del peronismo, del kirchnerismo, que está dispuesto a dialogar con el gobierno actual, o si el camino de la violencia es el que han elegido. Voy a traer a cuento una frase del doctor Alfonsín, que siempre la he rescatado. Donde no hay diálogo, hay violencia. Yo jamás, hace 3 años por lo menos, no hablo mal de ningún dirigente. ¿Saben por qué? Porque cuando uno habla mal, se arman 2 tribunas. Uno para defenderlo y uno para que está atacándolo. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Yo sé que en esa mesa hay muchas personas que no piensan como yo. Yo lo escucho, Andajasi, que con todo su derecho tiene una posición muy dura con el peronismo. Ahora, ¿vale la pena que yo discuta con Andajasi? No, porque él no me va a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer a él. Lo que sabemos es que en la democracia debemos convivir. La única solución para mí que tiene la Argentina de hoy es el diálogo argentino, que fue tan importante en el 2002. Yo jamás dije que, me lo dicen a veces en la calle, yo ando por las provincias con un amigo solo, recorriendo las provincias, y Duhalde, que hiciste tal cosa. Se equivocan. No hice tal cosa, hicimos tal cosa.
¿Por qué? Porque arreglé un cogobierno, o un gobierno de todos con el doctor Alfonsín, el día antes de asumir, si no yo no asumía. Me preguntó el doctor Alfonsín, ¿y qué entiende por cogobierno o gobierno de todos hoy? Le digo, don Raúl, lo mismo que la provincia, pero acláremelo. En realidad, le digo, es votar las leyes. Tengo minoría en diputados y en Senado. Que trabajemos juntos. El tema es ese, no las que presente yo, las que trabajemos juntos. Por supuesto, Dualde. Y otra cosa más, doctor Alfonsín, yo no asumo hasta no tener 3 ministros suyos. 3 ministros, son las 10 de la noche, 31 de diciembre. Tendría que asumir mañana. Sí, yo no asumo hasta no tener 3 ministros suyos. Tiene que quedar claro que es un cogobierno. ¿Qué ministerios? Todos menos economía, elija usted. Y al final quedaron 2, ¿no es cierto? 2 grandes ministros que tuve yo, que le estoy muy agradecido, que fue Jaume Arena y Banossi. Cuando me dijo tengo 2, ya eran las 11 de la noche y tenía que asumir al otro día a las 10 de la mañana. Pero fue un cogobierno, decidíamos todos juntos. A las reuniones de gabinete venían los jefes de bancada. Es decir, hay que juntarse, no en una familia, en una sociedad de fomento, en cualquier lugar. Si no tiran todo para el mismo lado, es muy difícil salir. Hay gente mala en todos los partidos, hay corruptos en todos los partidos. Bueno, eso se soluciona con normas y sobre todo con la capacidad de aplicar las normas. Gustavo. ¿Cómo le va, Dualde? Lo retrotraigo un poco al tema del día de hoy, que fue la detención de Marcelo Balceló, porque en el periodo en que usted fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, el padre de Marcelo Balceló, Antonio Balceló, era también... Claro, hace 20 años. Claro, era el secretario general del SOEM y además fue en esa época que usted era gobernador en donde empieza a fundarse el Multimedios Hoy. Hace un rato, hoy por la tarde... No, fue después, el diario lo crea, si yo no estoy, la memoria no me falla, lo crea en el 94. Pero bueno, más allá de alguna diferencia que podamos tener en las fechas, el ex gobernador Felipe Solá reconoció ya a la tarde que uno de los modus operandi de los Balceló era la extorsión para conseguir cosas. Durante su periodo como gobernador, ¿cuál fue la vivencia que tuvo con Balceló? Yo no lo recuerdo realmente, no lo recuerdo. Lo que pasa es que la forma mía de gobernar es distinta. Yo había sido intendente 2 veces. Y yo todos los meses veía a todos los intendentes de la provincia. Un sábado me reunía con la primera sección, la otra con la tercera y la otra con el interior y con todos los ministros, porque los gobernadores que tienen experiencia tienen que enseñarle a los intendentes qué es ser intendente. Nadie nace sabiendo. Yo me hago cruces cuando veo que los intendentes hoy no entienden que una de las principales tareas que debe realizar es la del desarrollo productivo en los intendentes. Y no lo entienden. En esa época sí que lo entendían. Yo les pedí que me nombraran un secretario o un director de acuerdo si eran un municipio grande o chico. Cuando estuvieran elegidos venían a la provincia, le enseñábamos qué tenían que hacer, que tenía que haber ventanilla única. Le enseñábamos también que tenía que haber un vivero empresario, que era un sector industrial planificado, y los poníamos a trabajar. No hay posibilidad de desarrollo si no empieza por los municipios. No hay posibilidad de desarrollo si no empieza por los municipios, y tienen que entenderlo, y desgraciadamente nadie se los explica. Diego Brancatelli. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Diego. Hola, Bien. Diego. Le quiero hacer 2 consultas, algo retomando lo de Débora Plager, y además le agrego otra pregunta. Usted ha sido un actor principal dentro del peronismo como conductor y como líder. Ha sido parte de la recuperación de la historia argentina en los 2 años que le tocó de transición. Ese sí que eran momentos difíciles, el suyo y el de Néstor, de tomar un país quebrado. Momento ahora es difícil o complicado porque tienen que responder a todo lo que ha dejado el gobierno anterior. Pero dentro de ese protagonismo y rol como actor principal, hoy se han dado muestras y señales de unidad dentro del peronismo, con Massa y Menéndez, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, además el presidente del PJ, dice que no tiene que quedar nadie afuera, ni un peronista, ni Cristina, nadie afuera del peronismo en esta unidad, que era lo que usted decía. Ahora, sin embargo, se lo ve a usted en una versión mucho más light, por decir así, del peronismo histórico, elogiando y tirándole flores al gobierno actual. ¿Cuál es o cuál va a ser su rol dentro del peronismo y cuál es su límite, sabiendo que hay despidos,
que hay pérdida de comercio, de inseguridad, corte de luz, tarifazo, endeudamiento. ¿Cuál es su límite con este gobierno? Bueno, te voy a decir primero, no sé si lo dije, lo voy a repetir con más claridad. Empieza la etapa en 2018 de la reconstrucción del justicialismo. Sí. Aquellos creen que haciendo lo mismo van a obtener resultados distintos, tienen que acordarse de Einstein. No se puede hacer lo mismo y obtener resultados distintos. Hay un gran gobernador de la provincia, el Bisonte, don Oscar Allende, que hablaba siempre de peronismo pueblo. Peronismo pueblo. El peronismo de los dirigentes nos ha hecho quedar muy mal, y yo no voy a hablar mal de nadie, nos ha hecho quedar muy mal. Entonces, yo no estoy en condiciones, no debo hoy decirle el conjunto de ideas que vamos a poner en marcha en fines de febrero, principio de marzo, para la reconstrucción del justicialismo. Yo no soy el que cree que hay que echar a la gente, si no estaríamos echando a la doctora Kirchner del justicialismo, porque evidentemente las cartas orgánicas no establecen otra posibilidad que la cancelación de la ficha o la expulsión. Pero yo no creo que se deba hacer eso. Creo que se debe hacer algo mucho más importante. Los muchachos que están moviéndose ahora son jóvenes que empezaron su vida política cuando la provincia había perdido su independencia respecto de lo nacional. Todas las provincias requieren tener independencia del gobierno nacional. Y la perdieron en el 2005 y siguieron creciendo allí. Vino Néstor Kirchner con el Frente para la Victoria, que lo tenían ya de su provincia. Pusieron al justicialismo como un partidito más y lo abandonaron. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la justicia de hoy y de ayer y de hoy, bueno, por distintas razones, permiten que no haya elecciones. No hubo elecciones hace 15 o 20 días. Vos que sos peronista te podrás imaginar que si hay elecciones no hay nada más que en 24 distritos. En todos los distritos hay justicialistas para hacer puré. Si no lo han hecho es porque no han permitido participar. Cuando los partidos son tramposos, después cuando llegan al gobierno también son tramposos. Tenemos que la democracia interna de los partidos tenemos que hacerla funcionar. Pero quédate tranquilo, que no puedo decirlo ahora, estamos trabajando con esa misión y estoy absolutamente convencido. Y llevarle le pido a los justicialistas de todo el país que me crean. Muy pocas veces le he pedido eso. Una sola vez en el 2002. ¿Con quiénes está muy trabajando? Poca gente creía. ¿Con quiénes? No, es que precisamente las mejores ideas fracasan si yo empiezo a develar cómo se está trabajando las ideas. Son 3 ideas básicas que, bueno, yo estoy hablando pero no las ideas, sino con mi señora. ¿Con quién? Digo, perdón, no. Claro, pero hagamos por ahí una está cosa. con Urtubey, con Bocio permitime, y... Eduardo, abramos la foto, abramos una... Claro, vamos a dar... Eso no te los va a dar. Abramos la foto del día pasado. donde aparece Menéndez pero con... eso es el pasado. Eso es el pasado. Ahora vamos a charlar de ¿quién eso. es el pasado? Esperá, No, abramos esta foto, que es la foto de Massa con Menéndez. Después también le preguntaba a Daniel Arroyo, porque algunos creen que están todos unidos, que no pasó nada y que el camino es todos juntos. Pero lo leí hace poco, Eduardo, marcando algún tipo de límite. Por ejemplo, usted siempre repite que Cristina Kirchner hoy es la Menem del 2000 y pico cuando enfrentó a Kirchner, que no tenía forma de ganar. Mira, yo te decía que no quiero hablar del pasado. Creo que el justicialismo tiene que plantearse 10% de pasado, 40% de presente y 50% de futuro. 50% de futuro. Todo eso lo vamos a plantear cuando hagamos ya digo, fines de febrero, principio de marzo, le planteemos a toda la ciudadanía qué piensa el justicialismo, que obviamente tiene que cerrar esta etapa, tenemos que cerrar esta etapa y empezar una etapa nueva que yo me animo a llamarle nuevo justicialismo. El justicialismo es muy sencillo y vos lo sabés, y toda la gente lo sabe, que es una filosofía de la vida muy sencilla, muy clara, profundamente humanista y cristiana, y sobre ello, y es el único partido que hunde sus raíces en la doctrina social de la Iglesia, salvo, por supuesto, la democracia cristiana, que bueno, ha perdido mucha entidad. Pero bueno, yo estoy convencido que vamos a salir adelante
y estamos convencidos que el gobierno tiene que hacer su parte. ¿Qué es hacer su parte? Sí. Votar, por Dios, definitivamente la ley de transparencia. No nos escondamos más. Siempre pasa lo mismo. No se animan a votarla porque temen que esas leyes después se le apliquen a ellos. Claro, que les venga encima. Igual después le voy a preguntar por un nombre, porque usted en algún momento pensó en De la Sota, pensó en Rodríguez A, pensó en Lole, pensó en Macri, pensó en Néstor. Así que algún nombre en esa cabeza hay dando vuelta. Liliana. ¿Qué tal, doctor Dualde? ¿Cómo le va? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Yo lo llevo a un tema. ¿Cómo está viendo la economía? Usted bien sabe que la economía es un pilar fundamental para poder gobernar bien. ¿Cómo la está viendo? ¿Qué perspectivas le ve en ese sentido? Como la ven generalmente los economistas, la ven estamos viviendo de prestado realmente. Y la pregunta, ¿podríamos hacer una cosa distinta? No muy rápidamente. Este gobierno creo que ha elegido a seguir haciendo las cosas gradualmente. Cuando uno hace las cosas gradualmente, que yo estoy de acuerdo, por supuesto, los resultados también son graduales. Yo estoy en desacuerdo de muchísimas cosas que hace este gobierno, pero ¿qué derecho tengo o qué derecho tenemos con las macanas que nos hemos mandado de decir no puede salir, están todos equivocados? Yo creo que no están todos equivocados. Creo que hay gente buena y hay gente mala en el gobierno. Y creo que pertenecen, como lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, al 0,2% de la población que tiene más dinero en el país. Entonces no han vivenciado los problemas de la gente. Y esto que le digo, que a mí me tiene muy preocupado hablando todos estos días, con gente que necesita remedios para curarse de un cáncer. Un chico de 20 años, que con un remedio se puede curar. Ahora, ¿quién se mete? ¿Quién se ocupa de estos señores que vienen a vender un remedio, una ampollita en 100.000 pesos? ¿Alguno se ocupa? Eso hay que terminar con esos monopolios. Ginés González García, al apenas asumir, le planteamos eso. Sacamos un remediar, 50 específicos que iban variando según la prevalencia de las enfermedades en el país para las 3.000 unidades sanitarias que viene el país. Y no solo eso, después votamos los remedios por, ¿cómo se llama? Por genéricos. Por genérico, para hacer más barato también a la gente. Ahora, ¿quién estudia a esos señores que están robándole a la gente? Una persona no puede pagar, voy a querer comprarla porque estábamos juntando el dinero. No se vende en la farmacia, es para las obras sociales. ¿Qué entramado hay con las obras sociales que no se puede conseguir un remedio para la gente que está sufriente? Por eso hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y sobre todo vengo ayudando al gobierno, porque hay que ayudar a los gobiernos. Vengo ayudando. A los 2 meses de asumir le mando una carta al presidente. Le digo que uno de los talones de Aquiles más importante era el precio de los alimentos de primera necesidad. Pasó el tiempo, saqué artículos en los diarios y vinieron funcionarios del Ejecutivo todos los martes para iniciar una tarea de que hubiera en todos los municipios del conurbano, que es donde yo más conozco, ferias. Pero lo hacen con vergüenza. No luchan contra los monopolios y oligopolios. Los monopolios y los oligopolios son el cáncer del capitalismo y ellos lo saben. Hay que luchar contra eso. Hay que estar al lado de la gente. Y pero yo cuando hablo es porque es lo que yo siempre he hecho. No estoy inventando nada. Por lo tanto, yo no voy a hablar mal de este gobierno porque sería ridículo. Yo siempre digo, cuanto peor anda el gobierno, más hay que ayudarlo. Y el derecho de la oposición, es oponerse, pero siempre hay un límite, que es la gobernabilidad. Por supuesto que han estas locas teorías del helicóptero y esas estupideces. Bueno, son de gente fanática, y el fanatismo es malo en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones, como lo es también, el rencor y el odio que se ha desatado en la Argentina. Gabriel Levinas. Eduardo Dualde, Gabriel Levinas, ¿cómo anda usted? Usted Bien, conoce bien. bastante bien, como intendente y como gobernador, el problema de la droga y la relación enorme que hay entre la propia policía, los traficantes.
y la policía, que es la que se supone que tiene que estar en la primera línea en la lucha contra la droga, tiene ese margen tan difuso. Yo he visto en González Catán, Isidro Casanova, hasta son los que llevan a veces la droga a los lugares donde se distribuye, son los que cuidan para que esos lugares no sean robados por otros y mexicaneados. ¿Cómo se hace para definitivamente, porque todos los intentos que hubo a lo largo del tiempo con distintos personajes que fueron a resolver los problemas de la policía han realmente fracasado? ¿Cómo se lleva adelante un proceso donde la policía realmente termine cumpliendo con su misión? Hay que poner la policía de este lado. Yo no lo expliqué bien. Lo saqué creo que en Clarín, en un artículo que expresaba lo que son las denuncias anónimas, absolutamente anónimas, sobre un papel carbónico. Usted denuncia un lugar donde se produce el Paco, por ejemplo, absolutamente anónimo. El fiscal lo recibe, anota quién hizo la denuncia, y el que tiene la copia va a recibir, yo decía 200.000 pesos. Consciente de que los que más iban a denunciar iba a ser la policía. No solo la policía que estaba complicada, sino aquella que no está complicada pero que lo sabe. Es decir, la manera de ponerla de este lado tiene que ver con el interés económico. Y eso hay que utilizarlo. Y quienes me dicen que no, que yo estoy convencido de ello, lo publiqué, hablé con las personas que me mandó la gobernadora, con las personas que me mandó la ministra de Seguridad de la Nación, porque yo estoy convencido de ello. Hay que poner la policía de este lado. Y por otro lado, acá se decía, y realmente es lamentable que todavía los dirigentes argentinos, los que gobiernan ahora, los que gobernaron antes y antes, no entienden que el problema real es la drogadependencia o drogodependencia. Es la forma que toda Europa está resolviendo el problema. Si usted iba a España en el 81-82 se horrorizaba, se fumaba, se inyectaba en la calle. En Italia le daban la jeringa gratis. Desapareció todo, porque se ocuparon del hombre. El fenómeno de la droga tiene dos aspectos. El hombre que comete delitos, 7, 8 delitos que terminan con el lavado. Y la otra es el hombre, el sufriente. Hay que ocuparse de eso, y de eso se ocupa. Yo lo hice con la Universidad del Salvador. No obstante, teniendo ya en esa época un honoris causa en Génova por los aportes hechos a la prevención de la drogadependencia, sin embargo, me di cuenta que mi equipo era muy pequeño y le di a la Universidad de El Salvador que se ocuparan del tema. Pero me sorprendieron, me dijeron, necesitamos 2 años. ¿2 años para qué? Tenemos que preparar cientos de profesionales que entiendan del tema. Y lo prepararon, después hicieron los 10.000 líderes para el cambio, después prepararon 100.000 maestros, se metieron en los sindicatos, después en todos los municipios había áreas vinculadas con la prevención de la drogadependencia, y avanzaron tanto que la Universidad de El Salvador, no yo, la Universidad de El Salvador tuvo premios de Estados Unidos y Europa por el programa más importante que se hizo en la Argentina. Pero después se olvida todo y seguimos hablando del narcotráfico porque eso vende más. Es más importante para el periodismo y para mucha gente cuando le tirotean la casa al gobernador de Santa Fe que cuando se salva un chico o muchos chicos abordando el fenómeno en forma específica e inespecífica o directa e indirecta, que son creando las estructuras, eso es lo directo, y lo indirecto, creando centros de interés positivos que sean más atractivos que los vicios sociales. Se me vino encima toda la juventud cuando puse el horario de los boliches. Y tenía razón en esa época, lo está haciendo Europa ahora, lo está haciendo Europa. A las 3 de la mañana, ¿no? Era a las 3, a las 3 a que sí, terminaba claro, todo, ¿no? Claro, y bueno, a las 3 de la mañana. Exacto. Pero fíjese, lo está haciendo Europa ahora, No se puede dejar a los jóvenes abandonados. Y estos jóvenes nuevos, los millennials, que están en contra de la política, de los políticos, tienen razón, los hemos abandonado. La angustia existencial que ha surgido a partir de los 50, 60, hace que los chicos que los vinculaban permanentemente la felicidad con el consumo, con tener o consumir cosas, se han dado cuenta que los mentían.
Nadie es feliz por tener y consumir cosas. Y los que no podían consumir enojados con sus padres porque no lo hacían felices. Bueno, este fue el drama. Y la angustia existencial se resuelve como aprendieron a resolverlo por los medios de comunicación. ¿Cómo? Consumiendo. Jueves, hoy, por sí. suerte, y esto es una buena Sí, dígame. termino porque es una buena noticia. Dígame. Los chicos más chicos están cambiando la adicción a la sustancia por la adicción a la tecnología. Están sorprendidos en Estados Unidos, en Europa, el cambio. como los más chiquitos van dejando el consumo de estupefacientes. Noche de jueves con el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, y todas las preguntas todas. Úrsula, por favor. Buenas noches, doctor Duhalde. Retomo dos definiciones que dio la semana pasada. El gobierno tiene dificultades, el justicialismo está destruido y no hay oposición. ¿Usted qué imagen tiene hoy de la CGT, que está un poco entre negociar la reforma laboral que se va a debatir en 2 meses y el silencio ante la detención de líderes sindicales por casos de corrupción? Bueno, la CGT debe ser muy prudente. La situación es muy compleja, la que vive la Argentina, y todos tienen que hacer aportes. Yo lo que digo es, yo estoy amigo de quienes están dirigiendo la Confederación General del Trabajo. Y así como hablamos de malos gremialistas, quiero decirles también que los íconos del gremialismo, el hijo de Lorenzo Miguel, los hijos de Rucci, o de el cervecero. Ubaldini. De Saúl, son chicos que viven de la Cuarta al Pértigo, trabajando como cualquier hijo de vecino. Por eso no hay que meter todos en la misma bolsa, Los dirigentes gremiales fueron los que pagaron más caro cuando vinieron los dos gobiernos militares que hicieron, terrorismo de Estado, el del 55 y el 2016. 16 secretarios generales de CGT nacionales y de provincias fueron asesinados o, desaparecidos. Siempre el gremialismo puso mucho. Y por supuesto que también tiene que modificar su forma de actuar. Por supuesto, todos tienen que modificar su forma de actuar. Todos tienen que ayornarse. El mundo cambia a una velocidad extraordinaria. Esto tiene que modificarlo, pero no metamos todos en la misma bolsa. ¿Está de acuerdo con que haya que presentar o que los representantes sindicales tengan que presentar declaraciones juradas? A mí me parece que tenían que presentar todas declaraciones juradas. Y de hecho la presentan también los empresarios. Todos tienen que presentar declaraciones juradas. Eduardo, ¿se imaginaba tantos... No veo por qué no. Sí, tendría que ser algo normal, como la presenta cualquier ciudadano. ¿Se imaginaba tantos presos, tantos políticos presos hoy? No los imaginaba. Pero bueno, es así. La justicia se guarda todo en los cajones y cuando viene empieza a apurar. Y bueno, es así. Desgraciadamente es así. Necesitamos también, los 3 poderes del Estado tenemos que modificarlos. Y es una tarea que llevará mucho tiempo. Estamos usted es muy conocedor de la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene una gobernadora que tiene la mejor imagen de todos los políticos del país. ¿Cómo se logra esto en algo tan complejo como es Buenos Aires? Bueno, primero porque tiene una característica que a mí primero me llamó la atención. Yo la conozco de antes. Casualmente una vez que me vino a ver porque la envió Macri siendo secretaria por el tema que yo insistía que la capital tenía que arreglar con El Salvador, con la universidad, para ocuparse de la prevención de la drogodependencia. Claro. Ahí la conocí. Es una persona muy inteligente, tiene mucho coraje, pero le falta algo, le falta gobernar, porque realmente gobernar la provincia de Buenos Aires es muy difícil y recién ahora va a tener posibilidades. No tenía dinero y espero a que ahora con el dinero que tiene pueda demostrar lo que necesita demostrar, que es la capacidad de gobernar, de tomar decisiones en cada uno de los ministerios, de hacerlos marcar el paso a los ministros, de controlarlos. Yo creo que tiene todas las condiciones y de esperar que las pueda expresar. Esta es la última y muy cortita. ¿Hay algún nombre o algunos nombres que usted hoy lo ve ahí como para decir el futuro? En algún momento fue De la Sota, fue Rodríguez Sá, fue Néstor, fue
los que fueron apareciendo, ¿hay alguno o algunos que usted ve ahí con posibilidades de encarar una competencia fuerte dentro de su casa? En realidad hay varios. Hay muchos que no puedo opinar porque no los conozco. Yo no conozco al gobernador de Tucumán, tampoco conozco a los otros. Conozco al que más conozco, que es un gobernador que lo vengo siguiendo de hace tiempo cuando no era gobernador, que es el gobernador Salta. Urtubey. Y uno que me impresionó muy bien también es el Urtubey. Y uno que me impresionó muy bien es el sanjuanino, que estuvo conmigo en el movimiento productivo. Y realmente, al estudiar sus antecedentes, tiene historia, ¿no es cierto? Tiene historia. En la provincia todavía no veo dirigentes de peso, sí, muchos proyectos interesantes. Yo lo conozco a casi todos. Hay buenos intendentes, pero bueno, le falta todavía. Pero tiene mucho ánimo, los veo muy movedizos, los veo con mucha intención de hacer las cosas bien, pero sin ninguna experiencia. Eduardo, querido, le mando un abrazo grande, un beso para Chiche, para esa linda familia, tantos nietos que andan por ahí siempre en Lomas. Gracias por atendernos, un gusto siempre escucharlo. Simplemente decirle a los justicialistas de todo el país que tengan fe, que tengan esperanza. Este año comenzamos con un grupo de dirigentes y se entenderá todo el país la reconstrucción del justicialismo. Gracias, doctor. Un abrazo grande. El doctor Eduardo Duhalde, nuestro invitado de este día jueves. Ya seguimos.